Estuve en en unos premios que llevábamos un par de años sin celebrar, pues porque la pandemia paró muchísimas cosas. Los premios Go, que han cumplido su 13ª edición en Ocharcoaga. Unos premios que se celebran, como siempre, en el Centro Arrovia y que organiza la asociación Tendel. Desde aquí, un beso tanto a Tendel como a Arrovia, como a todo el equipo humano maravilloso que estuvo conmigo y que me arropó muchísimo y que cada año premia, como sabes, a todas las personas, instituciones, comercios, amigos, al barrio en general, que hacen algo por Ocharcoaga y que de alguna forma también se molestan en promocionar lo suyo, lo de toda la vida, lo de Ochar. Unos premios que este año han tenido, unos premiados muy especiales. Por un lado, el teatro, Aullidos de Ochar, que llevan 10 años haciendo teatro y que son maravillosos. Además del flamenco, el flamenco de Juanjo Navas, que cantó en la gala y que de verdad nos dejó a todos con los pelos de punta. Y luego un premio muy emocionante a una mujer que 40 años después deja la peluquería, un poco la peluquera del barrio, ¿no?, de toda la vida. Bueno, pues Begoña Solís recibió un premio sorpresa que la emocionó muchísimo. Y luego el humor y la magia vinieron con Xavi Larrea. Todo esto con mucha gente conocida, también personas de la política. Estuvo Itziar Urtasun, que habló, además de la presidenta y responsable de Esquena, Amaia Ibáñez. Y también estuvieron, por ejemplo, recuerdo que vi a Idoia Mendía, a Raquel González, a Sierra Baunza, a Álvaro, muchísima gente que acompañó en esta edición. 13ª, la 13, pero como no son supersticiosos, mira qué bien les quedó. Vamos a verlo. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright, God is wise and said, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. It's time that I remember, and never felt so close, but I know that I will hesitate, 'cause you got me close to slow. And my heart feels like a hole, and it's like it up the door. I can write my songs for you, and you know I'll never try. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, but everything will be alright. Close your voice and say, hey. Here's to the ones that we lost, cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones that we miss, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Muy bonito. Vamos. Hola, ¿qué tal? Gabón,
¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, pues qué precioso lo que ha hecho Itxaso, maravilloso. La verdad que da gusto escuchar y empezar una gala con esta música tan bonita. Bueno, pues que es un placer estar aquí de nuevo, volver a encontrarnos en este lugar que ha cambiado mucho. Yo la última vez que vine dije, o ponéis gradas o no vuelvo. Porque aquí las gentes invitadas, los grandes políticos, los vecinos, vosotros, Ocharcoaga, necesitabais unas gradas bonitas, chulas para estar aquí, a que estéis más cómodas, ¿verdad? Mucho mejor. Bueno, bienvenidos todos y todas. Volvemos de nuevo, poco a poco, a vivir situaciones como esta, que sé que echabais de menos. Pero os voy a decir una cosa, lo importante no es volver, lo importante es cómo se vuelve a los sitios, ¿verdad? Y hay que pensar un poquito qué tal estamos nosotros, qué tal volvéis de ánimo, de ilusión, de perspectiva, de ganas, de esperanza, qué tal volvéis de salud, qué tal volvéis de situación personal, cómo estáis en vuestra casa, vosotros, el trabajo, los niños, la familia, los amigos, en fin, la vida, que es todo como muy complicado. A todo esto vamos a ponerle hoy una sonrisa, buen rollo, buenos premios y el barrio, Ocharcoaga, que creo que tenéis todo lo que necesitáis para continuar siendo un barrio muy especial. Lo que habéis visto ahora mismo a esta mujer maravillosa es un comienzo muy especial y ella va a hacer ahora un número muy bonito que de alguna forma homenajea a Federico García Lorca. Y quiere hacerlo un poco vinculándolo con vosotros, con lo que va a haber después y con alguno de los premios. Ella se llama Itxaso Díez y de verdad que es una maravilla cómo toca el violín y cómo lo hace además por toda la sala. Yo estoy dando clases para aprender a tocar violín también. A tu marido. Si es, me lo regalas, ¿no? Claro, ya. Cuando te regalan al marido, mala señal. Lo que te regalan no funciona. Vamos a empezar con buen humor y vamos a disfrutar de la música y este violín y este homenaje a Federico García Lorca de Itxaso Díez. Un aplauso para ella, venga. 60 años ya de Ocharcoaga y esta 13ª edición de los premios Go. Se hace 60 años de esto. ¿Quién lo inauguró? Yo no, imposible. No sé. ¿Alguno de vosotros? Igual Asier o no sé, o que alguno... No, lo voy a pensar. A ver, seguro que la Urtasun. Fijo. O Necane, o... Es que desde aquí nos veo, ¿eh? Sé que te veo desde aquí un poquito, Idoia, me parece que estás ahí, ¿no, Idoia? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, hija, con lo que tienes. Has sacado un rato para estar aquí, ¿eh? Con lo que tenéis allí, madre mía. Yo te digo una cosa, el día que vaya yo al Congreso, ¿tú me invitarías? Sí, claro que sí. Tenemos que ir un día, las dos, al Congreso, a decir alguna cosa. Bueno, superar lo que dicen es difícil, pero seguro que nos lo proponemos. Bienvenida, Idoia, gracias. También a Itziar Urtasun, a Necane Alonso, veo también a Álvaro. A Sierra Baunza estaba por aquí, ahí estás. Y a los demás desde aquí nos veo. A ver, hola Raquel, ¿qué tal? Ahora sí te veo y a todos. Bueno, y a los que no nombre, pues es que me caéis peor, ya lo siento.
No voy a decir que no les distingo, pero es que no está. Bueno, bienvenidos todos. Un placer veros aquí y que saquéis un ratito para acompañar a Ocharcoaga en esta fiesta. 13ª edición de estos premios que van a reconocer fundamentalmente a gente del barrio, gente que hace por los suyos muchas cosas, en muchas disciplinas diferentes. Los comercios, la hostelería, el barrio en general, la música, la cultura y un poco potenciar lo que es Ocharcoaga. Me gustaría dar las gracias siempre a la asociación Tendel, que sabéis que forma parte de esta gala y que es una parte fundamental de todo lo que se hace aquí en el barrio, y además ellos trabajan al frente de toda la asociación con muchísimo ahínco, con mucho interés y con mucha ilusión. Antes de continuar, voy a dar la palabra a la concejala del Ayuntamiento de Bilbao y responsable del programa Yo con Ochar, que ha venido perfecta para la ocasión, vestida ideal, con un modelazo que te mueres, y que estoy seguro que la vais a dar un fuerte aplauso a Itziar Urtasun. Hola Itzi, bienvenida. El modelazo es, lógicamente, de una tienda de barrio de San Ignacio, ¿eh? Porque yo también soy de barrio y lo sabéis, creo que lo he dicho muchísimas veces, que sigo viviendo allí. Bueno, arratsaldeon guztioi eta, bueno, ongi etorri berriro beste urte bat, eta, bueno, pues eskerrik asko Tendeli be bai, guri gonbidatzeagatik. Por fin, después de 2 años muy duros, yo creo que para todos y para todas, a todos los niveles, bueno, volvemos a encontrarnos en este espacio tan maravilloso como es Arrobia, que siempre nos acoge, para otra nueva edición de los premios Go. Y como decía Joseba, 13 años ya, yo creo que he estado en todos, y si no en algunos, seguro que Álvaro Okerman me dice, bueno, fallaste, pero bueno, desde el principio hemos estado apostando por estos premios, ¿no? Y me siento muy emocionada de volver a estar aquí con todas vosotras y vosotros, porque si existe un barrio solidario que recoge y que abriga, es Ocharcoaga, que a mí así lo ha hecho. Yo vivo en San Ignacio, es verdad, pero llevo muchos años también por aquí y me siento vinculada también a Ocharcoaga porque me ha acogido, ¿no? Y le tengo mucho cariño, y tengo mucho cariño sobre todo a vosotras, a estas personas que vivís aquí, y no solamente que vivís, sino que os desvivís por este barrio. Y precisamente reconocer y poner en valor cada año la labor y el esfuerzo de las personas y entidades que trabajáis a diario en este barrio para mejorar su calidad de vida es el objetivo de estos premios, que están organizados por Tendel. Arrobia también, Esquena nos ayuda, y bueno, el Ayuntamiento de Bilbao también intenta poner un poquito de su corazón en estos premios. Lo sabéis, hoy tenemos 2 premios muy especiales, uno para Juanjo Navas, cantautor flamenco, natal del barrio, pero con orígenes andaluces y familia flamenca, que ha compartido cartel con grandes figuras como Miguel Poveda y que además cuenta con distintos trabajos discográficos. Yo creo que es un buen merecedor de ese premio. Y cómo no, Aullidos de Ochar. Aullidos de Ochar, que bueno, tenemos también muy buena relación. El año pasado se celebró sus 10 años y también hicimos ahí, acompañamos en ese aniversario. Y Aullidos, que está muy implicado en el barrio a través de ese teatro y las artes escénicas, y bueno, que estamos muy orgullosas de que así sea. Soriona bioi, auzoa laguntzen, bateratzen eta auzoa egiten jarrai dezasun animatu gura zaituztet. Soriona be Tendel elkarteari, urte osoan egiten duzuen lanagatik eta beste urte batez hemen elkartu gaituzuelako. Gaurko ekitaldi hau ere bada auzoa egitea, ehuntzea eta eraikitzea. Eskerrik asko guztioi. Gracias, Itzi, por tus palabras y esta cercanía con la que siempre se dirige a vosotros. Bueno, vamos a también agradecer, como bien decía ella, al Centro Arrobia, que disfrutamos de este espacio maravilloso, reformado y que tiene todo lo necesario para que lo paséis muy bien, con muchas sorpresas, porque hay sorpresas esta noche. Voy a ceder la palabra ahora a la responsable de Esquena, que es Amaya Ibáñez. Amaya, por favor. Adelante. Bueno, arrastion guztioi eta ongi etorriak aurten ere zuen etxe honetara. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta vuestra casa. Hoy en Arrobia estamos muy contentas y agradecidas por partida triple.
Por un lado, por lo que estáis diciendo todos, porque por fin hemos podido abrir las puertas al barrio después de estos 2 años y porque hoy estrenamos una Gala Go con gradas. Estas gradas que ha financiado el ayuntamiento para que estéis todos y todas más cómodos y más cómodas. Se os ve muy bien desde aquí. A los pocos que os veo, se os ve muy bien. En segundo lugar, también estamos agradecidas porque me da la oportunidad de hablaros de un nuevo proyecto, el proyecto Uncha Hiedra. Habéis podido ver por el andamio que está ahí en la calle Langaral, apoyado en la fachada, que estamos de obras. De hecho, hoy es el último evento que acogemos en esta sala este año, que permanecerá cerrada pues más o menos hasta mediados, finales de enero. Ya sabéis que las obras siempre se retrasan. Esta reforma que vamos a acometer forma parte de un ambicioso plan de transición ecológica y digitalización que ha sido financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, por el Gobierno vasco y también con la ayuda del Ayuntamiento, y que va a convertir a Arrobia en un elemento referente de la transformación hacia una cultura verde en nuestro país. Una nueva forma de entender las artes escénicas que tendrá como eje principal la sostenibilidad ecológica. Aprovecho también para agradecer a las administraciones, especialmente Gobierno vasco y Ayuntamiento, porque sin su confianza en el proyecto Arrobia y sin su apoyo, nada de lo que hacemos aquí sería posible. Y nada, y para acabar, en tercer lugar, estamos súper felices que uno de los premiados de hoy sea Aullidos de Óchar. Ha sido un proyecto, ellas lo saben, en el que hemos creído en Arrobia desde el principio, hemos apoyado desde el principio, seguimos apoyando y bueno, y creemos que es muy merecido este premio. Sin más, espero que disfrutéis, que paséis una magnífica velada y que, bueno, que disfrutéis de todas las sorpresas. Eduardo. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, tranquilos. No se va a tirar esto antes de que salgáis vosotras. Que habéis oído que es el último acto que va a haber, a ver si estáis pensando que de repente, no. Hasta que no salgamos de aquí el último, esto no se mueve. Y además va a ser todo para mejorar, que es lo importante. Sabéis que a estas alturas los premios Go siguen y llevan 13 años reconociendo a las personas e instituciones que luchan por el Ocharcoaga de hoy. Ocharcoaga ha cambiado mucho, es verdad. Seguro que los que lleváis ya muchos años viviendo aquí habéis visto y sois testigos de ese cambio, un cambio a mejor. Y muchas veces, yo lo he dicho siempre que he venido todos los años a estos premios, hay que luchar contra determinadas leyendas, ¿no? Contra imágenes que se crean y que al final permanecen con los años y que con el paso del tiempo no corresponden a la realidad. Los jóvenes, los vecinos, los comercios, la gente que viene, los que vivís aquí, sabéis bien que habéis tenido que luchar a veces contra determinadas etiquetas que se ponen y que luego realmente forman parte de lo que algunos que pasan o que vienen un ratito consideran que han visto. Ocharcoaga es mucho más que lo que se puede decir y contar, y el barrio es, creo yo, que el mejor ejemplo con los vecinos y el comercio que tenéis de lo que es en el 2023 ya casi Ocharcoaga. Por eso, este 60+1 que estamos celebrando este año ha tenido muchas cosas positivas. Aquí me han puesto algunas, pero seguro que hay otras muchas más. Por ejemplo, los ascensores que han puesto en el barrio, ¿verdad? ¿Cuántos han puesto? Esto parece el bingo. El 3, el 4, 5. No voy a decir nada del 5. ¿Qué es lo que estabas buscando? Han sido 4 ascensores. Bueno, pues bienvenidos los ascensores, porque yo sé que para mucha gente... A ver, mira, que está aquí Raquel y está aquí Nekane, que venís a los debates de portavoces, y ellos me lo dicen siempre, la accesibilidad, ¿verdad? Qué importante es. Hay mucha gente, y esto cuando se dice hay que decirlo muy alto, que está a veces condenada a moverse poco y salir poco de casa porque no tiene accesibilidad. Ascensores, escaleras mecánicas, rampas, para que puedan ir y venir a su casa. Y eso es muy importante. Así que estos ascensores, bienvenidos sean y que funcionen, que funcionen. Bueno, proyectos ya en marcha para apoyar a las personas mayores y que se encuentran solas.
Este último pleno el ayuntamiento habló y aprobó todo lo vinculado a la soledad no deseada. Mucha gente está sola y no quiere estar sola. Bueno, pues entre todos es más fácil colaborar y apoyar en estos tiempos a esa soledad no deseada. Las obras del Ramón y Cajal para convertirse en un proyecto juvenil de referencia a nivel de Bilbao, que seguro que va a ser estupendo. Por eso hoy nos apuntamos con estos premios a todo lo que ha convertido a Otxarkoaga en un lugar especial. Pero lo más especial, sin duda alguna, son los vecinos, vosotros, vosotras, los que habéis votado. Claro, algunos se han olvidado ya, porque estos premios de hoy son los del 2020. ¿Os acordáis a quién votasteis? ¿No os acordáis? Bien, os acordáis. Bien. ¿Alguna quiere cambiar el voto? ¿Ninguna? ¿No? ¿Sí? ¿Quién quiere cambiar el voto? Porque lo cambiamos, ¿eh? No hay problema. Porque estos premios, claro, en aquel momento, en aquel marzo del 2020, entre comillas, se nos paró el mundo y hubo muchas cosas que se quedaron ahí. Bueno, pues retomamos también estos premios y este año los ganadores son los de ese año. Pero ya sabéis que luego se ponen en marcha rápidamente a la web para que podáis votar a los de este año y ahí ya os contarán cómo hacerlo como todos los años. Grupo de Teatro Comunitario, a Oídos de Otxar, cumple este año 10 años. 10 años. Es sin duda su año, además, por la cantidad de actuaciones que están haciendo, que lo están haciendo estupendamente bien, que han celebrado con un gran éxito su primer encuentro estatal de teatro comunitario, muy importante para ellos, además de publicar un libro con su historia y convertirse, sin duda, en uno de los grandes dinamizadores sociales más importantes del barrio. Ellos también tienen su vídeo, claro, naturalmente, un vídeo que aúlla. Vais a verlo ahora, ¿eh? Vais a ver, vamos a ver juntos este vídeo de Oídos de Otxar. Mirad. A mí la periferia es el lugar desde donde tú, desde fuera, ves al sistema perfectamente cómo funciona. O sea, desde la periferia es más fácil cambiar las cosas porque las ves desde una distancia. Y también puede ser el sitio donde tú puedes hacer la revolución, porque el sistema no te tiene en cuenta, eres alguien que estorba, entonces te tiene menos en cuenta hasta que de repente dices, hostia, estos están aquí, ¿qué decían estos? Porque de repente les sorprendes. Y soñar desde la periferia puede ser una gran bomba de relojería porque lo haces tranquilamente, entonces puedes decir el mensaje que tú quieras. Entonces soñar desde la periferia es muy interesante. Aullidos de Otxar es un teatro de personas que cuentan la historia de su barrio. Primero la escuchamos de otros vecinos y luego con la directora que hace la dramaturgia nos ayuda a interpretarlo y a darle vida. Y es bonito. Yo creo que el teatro les da una herramienta a los actores y actrices de Aullidos de Otxar para poder llevar a cabo sus sueños. Es que el teatro tiene algo mágico que no tienen otras artes. Y es que te hace encarnar las cosas. Y cuando tú las encarnas, cuando tú de repente dices yo soy un general, yo soy no sé qué, eso hace que cuando luego en la vida se pone la realidad, tú tengas una herramienta, tengas un discurso, porque tú lo has encarnado, sabes cómo funciona eso. Yo tenía un herbolario y he trabajado y venía gente a contarme sus penas, que le diese algo, una pastilla, unas hierbas, algo para quitar la pena. Claro, no hay nada para quitar la pena. La pena hay que digerirla y hay que saber acostarte con la pena y levantarte con la pena. Entonces es muy difícil. El grupo de teatro lleva 10 años y en sí es, a la vez de contar las historias, es cambiar nuestro barrio en positivo. Nosotros cumplimos 10 años y es un cumpleaños. Yo cuando les propuse, le dije, esto es un cumpleaños, ¿vale? Pues en un cumpleaños haces las cosas que te gustan, ¿no? Y cómo lo quieres celebrar. Con una obra de teatro que tenía que juntar todas las que habíamos hecho y se ha convertido en el viaje de Aullidos. Queríamos sacar un libro, entonces se pusieron todos en una mesa larga y cada uno puso una foto y escribió lo que había sentido durante estos 10 años. Y eso va a ser el libro. Un documental que para nosotros es súper importante,
tanto el libro como el documental, yo quiero mandar a todas las bibliotecas del Estado, porque creo que es un ejemplo de que en todos los barrios se puede hacer esto. Es ahora nuestra vida, una hoja en blanco. ¿Una hoja en blanco? Ah, pues sí, puedo buscar otro marido y... Pues sí, voy a jugar. Porque me ha entrado otra vez un triste. A ver si se me pasa para cuando vuelva José. Sí, pero había personas que era su primera casa. Había familias que no tenían dónde vivir. Lo que no estuvo bien fue que utilizaran nuestro barrio como propaganda del dictador. Veremos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y hasta estos tiempos inolvidables, la pandemia, porque durante la pandemia trabajamos también. Es que Aullidos ha persistido frente a todo, contando cómo en Ocharcoaga se vivió la pandemia, lo que veían desde sus ventanas, los pájaros, las cosas que ocurrían, ¿no? Todas esas cosas que ellos veían las pusimos. Entonces hemos hecho eso desde los años 50 hasta el siglo XXI con la pandemia, y hemos hecho ese recorrido. Lobos y lobas aullando sobre un lecho de flores amarillas que aúllan convivencia. Bueno, a mí en este premio me gustaría decir una cosa. En el mundo del teatro que me encanta. El teatro es una de las cosas que más me gusta del espectáculo. Creo que los actores y las actrices que hacen teatro no son ni mejores ni más importantes porque sean muy famosos, porque tengan muchos premios o porque desfilen por alfombras rojas. El teatro es un telón que se levanta, una función, un texto, una actriz, un actor y el público. Y ahí no hay ni premios, ni famosos, ni pasarelas, ni maquillajes, ni pelucas, ni gente más o menos conocida. Y yo os aseguro que he visto en la mirada, la sonrisa, la actitud, las ganas, la ilusión por la profesión en muchísimos jóvenes y no tan jóvenes actores y actrices que luchan cada día por ser alguien en su profesión. Por eso hay que respetar muchísimo a todo el que sale a un escenario, y más en una función de teatro, porque esa función es la única que vais a ver. La siguiente, la del día siguiente, ya es otra. Y muchas veces no somos conscientes de que quien hace una función de teatro da una parte de su vida al espectador. Cuando se levanta el telón, no os importa si quien está en el escenario es más o menos conocida, si es más famosa o menos famosa, si tiene o no más o menos premios, o si la habéis visto en una revista en la portada, que a lo mejor la veis en la portada de la revista, luego vais a verla al teatro y aquello no cuadra. Hay que defender la profesión y el oficio, y creo que estos grupos de teatro, que toda la gente que hace teatro, a veces con las mínimas armas, con lo más imprescindible, pero con la mayor ilusión del mundo, merecen el mejor reconocimiento que creo que los medios de comunicación a veces no les damos del todo. Por eso creo que estos premios levantan la moral, levantan el ánimo y levantan el telón para estas personas que hacen de su profesión casi su vida. Así que creo que es un premio muy merecido a Aullidos de Otxar. Va a entregar el premio Begoña Solís, presidenta de la Asociación de Comerciantes, y lo recogen Yolanda Prieto e Inés de la Fuente. Ahí, os van a dar el premio primero. Sí, coged es una para los dos, ¿eh? Bueno. Sí. Si queréis decir algo, muy bien. Coges el micro, por favor. Sí. Y aquí mismo, muy bien. Bueno, yo estoy emocionada, nerviosa, muy agradecida. Gracias a los presentes y a los ausentes, a todos los estamentos. Y mejor que nada.
Bueno, todo se pasa, se me acaba de pasar, ¿vale? Ahora ya está todo bien. Bueno, muy emocionada, muy contenta, contentísima con el premio y muy agradecida a todos los que habéis venido, presentes y ausentes, ¿vale? Y si a alguno le apetece comprar el libro de nuestra trayectoria, en la entrada lo tenemos. Gracias y hasta la próxima. Sí, hola. En buenas noches. Uy, estoy muy emocionada. Y no valgo para esto. Sujétame que pesa. Bueno, soy Inés, una de las actrices con C de casa de Aullidos de Otxar, y quiero agradecer este premio a mis compañeras, como no, la señora presidenta. Mis compañeras están por ahí. A Robia, como no. Al Ayuntamiento de Bilbao y a toda la parafernalia que no sé cómo os llamáis. Yo no soy Joseba. Y bueno, creo que con esto va todo. Gracias, querido público, por votarnos. Os quiero. Tenemos libritos a 10 euros. Este premio, sobre todo, es mérito de todos nosotros, de todos los componentes de Aullidos. No es nuestro, ¿vale? Y ha llegado, y está también, porque somos muchos, los que se han ido, que no están, también han favorecido que llegara esto. Se han quedado en el camino, se han marchado, y por los que vuelvan. Pero sobre todo, todo el componente de nuestro grupo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Joseba. Un placer. Juanjo Navas, un aplauso para él, venga. Bueno, aplaudir, aunque salga mal. Si no, ya que he venido a por el premio, sí, estaría un poco chungo que me vaya para casa si han venido mis niños, por lo menos llevarme el premio. Vosotros aplaudir aunque salga mal. Me encomendé a Jincaito de Ruilla. Ay, 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 que yo a mi Dios me encomendé. Y qué remedio, y qué remedio buscaría. Ay, ay, que por vía yo tú crees. Ya a mí me dio que no lo había. Ay, 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 navegando me perdí
Madre de Dios. Navegando me perdí y con la luz de tu sol ya puerto de mar salí, allá puerto de mar salí. Quédate ahí, Juanjo. Quédate ahí, claro, quédate ahí. Bueno, yo tengo... Ole, 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 venga. Oh. Tengo aquí Digo Vivir, este disco que me has dedicado además, te agradezco muchísimo. Y este seguramente que es el producto de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y de muchos sueños también, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues este es una de esas cosas que tenéis que tener, ¿eh? Digo Vivir, de Juanjo Navas. Tenemos un vídeo para ti. Sí, sí, hay unas imágenes. ¿Tú tienes alguna ex en la sala? ¿Alguna ex en la sala? Ah, eso dicen todos, creo que no. Bueno, pues tengo que decirte que sí. Y que sí. Y nos ha mandado unas imágenes que vamos a compartir contigo en este vídeo precioso que te va a encantar, cariño. Mira. Ven para acá, ven aquí, ven aquí. ¿Qué tiene mi niña y por qué llorar? Pues bueno, justo estamos donde hemos crecido desde pequeños, que es justo ahí arriba, ahí detrás, al lado del Colegio Lope de Vega. Y pues bueno, pues como eran los tiempos de antes aquí, los niños en la calle, jugando con los primos, con los amigos, íbamos al Colegio Veracruz, entonces hemos vivido, sobre todo los hermanos mayores, en el barrio, nos conoce mucha gente, conocemos a mucha gente y como era un barrio de familias con muchos hermanos, con muchos hijos, pues yo creo que hemos vivido una infancia muy feliz aquí. Abuelo era cantador también y bueno, nuestros padres siempre les ha gustado el flamenco, siempre les ha gustado pues eso, ese tipo de música, ese tipo de ambiente y encima este barrio siempre ha sido bastante de flamenco, Sí. pienso yo. Es una gran persona, Sí. tiene un corazón enorme y para nosotros es un grandísimo hermano. Aparte de un artista, que yo siempre lo pongo y digo que es artista con mayúsculas, porque se ha hecho él a sí mismo poco a poco, para nosotros es una persona con un corazón enorme. Buena persona, eso es. Cantaba porque la madre decía, cántame por los chichos, cántame por el manzanita, cántame por la Marelu. Y estaba todo el día y bueno, en mi casa pues todo el rato ha estado todo el rato radio cassette con todo flamenco. Ahí nos ha escuchado en casa, nos ha escuchado más que flamenco. Cuando Juanjo cantó la saeta en Cortes, ¿no? La verdad es que fue... Realmente nos vimos un poco sobrepasados porque pues empezaron a llamar, todo el mundo quería hacer entrevistas, el Correo, Televisión Española, o sea, fue... El recibir el premio de Otxarkoaga Go
para él es súper importante. No sé si tiene el peso a nivel profesional que podría tener cualquier otro premio, pero para él es muy importante porque es un premio popular que han decidido sus vecinos y vecinas del barrio, y para él eso es la hostia, es muy importante porque él adora a Otxarkoaga, entonces... Porque estoy muy orgulloso de él. Y ya sabe él que no me pierdo una y que ahí estoy para lo que le haga falta. Hola Juanjo, ¿qué te voy a contar yo, hijo? Que eres un hijo muy bueno, que siempre lo has sido, un padre muy bueno y que te quiero mucho. Y que todo lo que te pase en esta vida bueno te lo mereces porque eres muy bueno. Te quiero mucho, Juanjo. Muchas felicidades, Juanjo, por este premio tan merecido, por este reconocimiento, por el Go. Gracias por tu cante, gracias por seguir ahí y por ser nuestro cantador de Bilbao. Y que sigamos viajando con tu cante al fin del mundo. Ole tú, enhorabuena. Juanjo, campeón, me alegro mucho de que te hayan dado ese premio, porque creo que te lo mereces y por ser el tío que eres, y de verdad te felicito y me felicito a mí por ser tu amigo. Juanjo, enhorabuena por el premio que has recibido, ¿vale? Siga así, huevo frito. Bueno, Juanjo mío, qué decirte, tronco, enhorabuena, que un abrazo muy grande, que es un placer tenerte en nuestro barrio y que andes defendiendo el flamenco como nos gusta a nosotros, que somos pocos, pero que somos, y que la verdad que un premio y un agradecimiento a un trabajo, a una labor, algo que es tan grande como el flamenco, que se reconozcan los méritos, siempre es una alegría. Enhorabuena, un abrazo enorme y que siga la cosa creciendo y vaya siguiendo para adelante. Nada, ya nos juntaremos, un beso enorme y felicidades, compadre mío. Enhorabuena, primo. Creo que te mereces este premio más que nadie y creo que estás haciendo y luchando por algo que te gusta como es el flamenco y que bueno, que lo haces bastante bien por mi forma de verlo y que espero que ganes muchos premios más y que los celebremos contigo. Te quiero mucho, un abrazo. Juanjo, no sabes cómo me alegro de que valoren y reconozcan los trabajos bien hechos. Felicidades. Y que sigas siendo como tú eres. Besos. Hola Juanjo, muchas felicidades por ese premiazo que te han dado. Me alegro un montón, te lo mereces y espero que lo disfrutes mucho, ¿vale? Venga, besos. ¡Mua! Como dice tu querido Enrique Morente Portangos, vales más millones que los claveritos grana que salen por los balcones. Siempre llevando además a tu familia, a tus orígenes y a tu barrio por bandera. Muy merecido este premio, enhorabuena. Querido amigo, muchas felicidades por este premio que te da tu gente, que te da tu barrio, a tu talento, a tu entrega y tu buen hacer. Me hace muy feliz de sumarme desde la distancia a este precioso homenaje y bueno, desearte todo lo mejor del mundo, que lo disfrutes como se merece y que bueno, que sin duda será un revulsivo para seguir creciendo como lo haces cada día. Un beso muy grande, te quiero mucho, amigo. Enhorabuena, Juanjo, por este premio. ¡Viva el flamenco! Y por llevar el nombre de Otxarkoaga al flamenco. Muchas felicidades, Juanjo, por ese premio tan merecido, a esa trayectoria. Venga, felicidades. Porque el tiempo me ha hecho daño, miedo. Ole, mi Juanjito. Oye, felicidades, macho, ¿eh? Muchas felicidades por el premio. Te mando aquí un beso desde Madrid, desde el restaurante Masterchef, que te quiero mucho, capullo, ¿vale? Que te lo mereces todo, que eres una máquina. Y tú lo sabes. Venga, tío. ¡Fuerza! Querido Juanjo, todo el mundo sabe que eres un gran artista, pero lo mejor de ti es que tienes un gran corazón. Sorionak por este merecido premio, sabes que te quiero. Juanjo, muchas felicidades, hermano. Te mereces ese premio y muchos más. Eres muy grande, hermano, eres muy grande. Sorionak, Juanjo, por este premio. Todo esfuerzo, como bien sabes, tiene su recompensa y aquí está el resultado. Muchas felicidades y por muchos más premios. ¡Sorionak, maestro! Juanjo, Sorionak, tío, por este super premio. Me alegro un montón de que te lo den a ti porque yo creo que tú más que nadie te lo mereces, sobre todo en este ámbito de la música tan complicado que vivimos. Y decirte que ha sido un regalo poder trabajar contigo, que es un placer tener tu amistad y que cuando quieras, pues ya sabes dónde está tu casa. Un abrazo y disfruta del premio. Aupa, Juanjo, desde Chubascos te queremos felicitar por el nuevo premio. Sorionak, un premio bien merecido, que siempre estás con el barrio ahí apoyando a tope y nada, a seguir. ¡Aupa, Otxarkoaga!
a pasar con la... Juanjo, mi más sincera enhorabuena por el premio, un premio que te mereces, este y los que vendrán. A seguir trabajando, a seguir mejorando como haces siempre, aprendiendo y vamos a seguir imitando pues a los mejores. Ahí, un abrazo muy grande, ánimo. Ojo, Sorionak por el premio más que merecido. Ya te digo, muy bien, ese premio Go que has conseguido, no te lo pudieron dar por la pandemia, pero ahora es tu momento, tío. Venga, y a seguir y a ver si hacemos algo juntos próximamente, ¿vale? Venga, Agur. Aita, felicidades por el premio. Te lo mereces. Te queremos. Felicidades, Juanjo. Disfruta mucho de tu premio, te lo mereces. Bueno, ahora vas a poder decir todo lo que quieras enseguida, Juanjo. Merecidísimo, Juanjo. Vamos a llamar a Yolanda Orteneche, que es el último premio Go también, y que va a ser quien te lo entregue. Yolanda, por favor. Me he quedado un poco casi sin palabras, ¿no? No me esperaba todo este vídeo. Bueno, pues gracias a todos por haber participado y por hacerme este día más especial todavía. Y bueno, pues también como decía antes Joseba, ¿no? Que te den un premio en tu barrio, pues siempre es una satisfacción y una ilusión especial, ¿no? Gracias. Y bueno, y compartirlo con Aullidos de Otxar, pues también me hacía especial ilusión. Así que, bueno, pues la verdad que muchas gracias a todos, pues bueno, este premio es de todos los que me han apoyado, todos los que han ido a verme, todos los conciertos, han estado conmigo, todos los que han recorrido este camino conmigo. Y bueno, pues gracias a todos y aupa Otxar, y nada, pues muchas gracias. Bueno, quiero decir una cosa, porque yo que he venido muchos años a estos premios, y es verdad que ahora está un poquito más lejos, pero no quiero dejar, querida Idoia Mendía, de que le des un beso a Alfonso Gil, que no fallaba ningún año a estos premios, que siempre ha estado aquí, que en su etapa como concejal aquí hizo mucho en Otxarkoaga, y sé perfectamente que de alguna forma lo tenemos cerca, y creo que es justo reconocer que su trabajo aquí está siempre presente. Dale un beso de mi parte, por favor, Alfonso. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, vamos a hacer un momento un poquito más especial para rendir un homenaje muy bonito a una mujer vecina del barrio, comerciante, que se acaba de jubilar. Y yo no lo entiendo porque está guapísima. Yo la he visto y está estupenda. Pero, oye, la vida también tiene otras etapas y hay que vivirla de otra manera. Han sido muchos años trabajando y peinando en el barrio. ¿Cuántos moños te ha puesto a ti? A ti pocos. Bueno, hija. Es que justamente he ido a dar con la que no tiene moño. Bueno, no te preocupes, cariño. Pero te habrá hecho algún peinado gracioso en algún momento, no te corta el pelo, pues ya está. Bueno, ella, de alguna manera, era mucho más que una peluquería, porque yo creo que aquí los comercios son más que el comercio, ¿no? Muchas veces cuando veo los agradecimientos y las felicitaciones de comerciantes, son parte de vuestra familia. Al final, uno a veces le cuenta al panadero más que al marido y tiene más confidencias con la peluquera que con alguien de su casa. ¿Por qué? Pues porque son parte de tu vida, de tu día a día, y realmente a veces compartimos confidencias y momentos con ellos. Y seguramente cada vez más, porque cada vez necesitamos más salir y comunicarnos y relacionarnos. Bueno, pues le llega ese merecido descanso, pero también le llega el reconocimiento, que creo yo que le va a hacer mucha emoción porque seguramente este va a ser su mejor peinado. Un recogido precioso el que vas a hacer con alguien que va a entregarte el premio y que es además de un buen amigo mío, alguien que ha estado aquí en Otxarkoaga de todas las formas posibles. Ahora ya como es su excelencia el concejal.
y encima, por lo que hemos visto, sabe cómo se hacen los niños y tiene ya un heredero que será dentro de unos años, no muchos, el próximo presidente del gobierno, por lo menos, ¿no? Pues, querido Álvaro Pérez, ¿quién mejor que tú para que le des el premio con ese fuerte aplauso a esa maravillosa mujer que tantos años os ha peinado, pero sobre todo os ha escuchado, seguro que sí. Begoña Solís. Bueno. Bueno, pues daros las gracias porque no me lo esperaba. Estoy muy emocionada. Y no sé qué deciros porque se acaba una etapa de mi vida. Echo de menos a toda la gente, a mis clientas. Bueno, agradeceros. No puedo. Sí, no vas a poder. Claro que puedes, claro que puedes. Tranquila. Bueno. Mira. Tranquila. Respira, tranquila. Claro que puedes, cariña. Tú piensa que estás en la peluquería, ¿eh? Y que de repente están todas esperando en el secador. Que te ha pasado más de una vez, ¿verdad? Ahí mandabas tú. Aquí también mandas tú. Venga, dirígete a estas personas que te quieren tanto y que además están deseando escucharte. Tranquila, no te preocupes, tranquila. Pues Venga. nada, agradeceros que os acordéis de mí, que os voy a echar mucho de menos a todos porque os dominaba. Y ahora ya no tiene nada que ver. Pero bueno, pues eso, agradeceros todo lo que habéis hecho por mí, todo el resto de los años que he estado trabajando para el barrio, porque he estado 45 años trabajando y claro, mi vida no tiene otro sentido que era. Por eso estoy emocionada y triste de haberlo dejado. Pero es así, se acaba una etapa y vendrá otra. Me lo llevo. Tranquila. Ay, pobrecita. Mira, vamos a hacer una cosa, Begoña. Te voy a decir una cosa. Mira, tú imagínate que estás en la peluquería. Y llego yo. Y te digo, ay chica, tengo una boda hoy, hazme un recogido, un moño gracioso. A ver, no, pero no me... Pero ahora termina. ¿Y qué tal, hija? Qué pesada la que vino ayer, ¿no? Uf. Ya. ¿Has subido las mechas de precio? No, nunca. Bueno, vale. Mejores productos. Los mejores. Vale. ¿Te deja a deber alguna algo? No, la verdad es que no. ¿Nunca se ha ido ninguna sin pagar? Nunca. Ni lo ha intentado tampoco. Pues no. No se puede. Has dudado, en eso has dudado. Bueno, ¿me ha dejado bien? Si no... ¿Ves? Ya está, cariño, pues fenomenal. Si es que una cosa te voy a decir, aunque de vez en cuando estés en tu casa, un día que alguien quiera, que vaya a tu casa y le haces un recogido, ¿a que sí? Yo mismo puedo ir. Pues fenomenal. Mira una cosa, la vida son etapas también y hay que vivirla de otra forma diferente. Ahora, en lugar de peinar a las clientas, de vez en cuando a las amigas, que son las mismas seguramente. Sorionak, Begoña, sorionak. Bueno, hablamos antes de nuestros ex. En pantalla una foto de mis ex. Todos, ¿eh? No todos. Esta es una parte muy chula. ¿Por qué? Pues porque aquí está el... ¿Quién son ellos? ¿Quién son? Ahí están, que llevan, pues bueno, hay muy jovencitos, más mayores, menos y más hechos, pero al final todos ellos forman parte de... eso iba a decir, que si no me dais gracias por la luz.
de lo que de alguna forma también todos los años hemos recordado, porque ellos hacen muchas cosas y llevan el deporte, la ilusión y las ganas por donde pueden y donde les dejan. El Ochartabe, que son nuestros jugadores, estos seguro que no irían a Qatar. ¿Verdad que no? No, no irían. Pero lo que sí harían serían seguramente defender lo que defienden los jóvenes de hoy. El deporte, la ilusión, las ganas, la actividad, el hacer de cada día también un poco de lo que ellos quieren hacer en su vida, ¿no? Muchos de ellos jugarán al fútbol toda la vida, otros seguramente no, pero en el camino van a dejar siempre esa unión y esa ilusión por el fútbol. Estamos llegando ya al final, por cierto, pero os recuerdo que vais a poder, al salir de aquí, encontrar la lotería del Ochartabe. ¿Qué número es este año? ¿En qué acaba? ¿En qué? En 7-4. Bueno, pues bien, perfecto. La que va a tocar. Y luego, además de todo eso, también el libro de Oídos de Ochar, que si queréis también va a estar en la mesa, con el plan antirrumores. Esto me hace mucha gracia. ¿Qué es el plan antirrumores? Ah, un plan que se está implantando en el barrio. Ah, para las que hablan más de la cuenta, igual, ¿no? Bueno, vale, plan antirrumores. Y también, pues colaborad un poco con... ¿Han venido los del Ochar? ¿Están por aquí, los chicos? ¿O no han venido? Algunos, los del Ochartabe, creo que están fuera con la lotería y esto, ¿no? Esperándoos. Bueno, sabéis que la gala hoy va a cerrarla, bueno, pues todo un showman. Me ha contado que lo que va a presentar aquí tiene mucho que ver con la Robia, porque parte de lo que aquí vais a ver se gestó en este centro, en otros también que ha ido visitando, y creo que va a ser un número muy especial. Él es Xavi Larrea y va a presentar el show Pin Pag. Quiero también dar las gracias a Alfredo y a todo su equipo, porque gracias a ellos vais a poder disfrutar al acabar el espectáculo del habitual lunch, que sabéis que de alguna forma también pues os evita hacer la cena en casa esta noche, ¿no? Picáis un poquito y coméis un poquito. Yo quiero decir también que, aunque hay mucha gente aquí trabajando, porque todo esto forma parte de un equipo importante, yo he tenido aquí conmigo a Irati y a Yasin, es verdad. Irati y Yasin, que me han ayudado en todo. La verdad, he intentado que Irati nos deje un rato, pero no ha podido ser. La verdad, Irati, hija, no cogías la indirecta, ¿eh? Uy, Yasin. Uy. Es para mí. De verdad. Uy, pesa, ¿eh? ¿Me ayudas a abrirlo? Sí, ayúdame, claro. Coge, sí. A ver. Uy, qué bonito. ¿Y esto? Ay, pero si yo no bebo. Ayúdame, Yasin, espera. ¿Me lo abres tú? Hombre, champán para esta Navidad. Oye, sois un amor, en serio, ¿eh? Qué bien quitas los lazos, ¿eh? Bueno, ¿y esto me lo abre? ¿Me ayudas tú a abrirlo también? Venga, Yasin, que veo que te gusta abrir cosas. Y doy ya, luego, a medias. A ver, Yasin. La verdad que es un gusto venir aquí, porque hay una cosa que nunca puedo hacer y es quedarme al final al lunch porque me voy a trabajar corriendo, la verdad. ¡Ay, qué maravilla! Con una foto tuya. Sí, sí, porque el niño es como un turrón, no me digáis que no, ¿eh? Gracias, guapa, un beso. Gracias, de verdad. Da gusto trabajar así, ¿verdad? Bueno, por mi parte que me encanta venir, lo que más me gusta del mundo cuando trabajo en esto es ver a la gente y mirar a los ojos y sonreír, pasarlo bien, disfrutar y, como digo siempre, intentar acercarnos a lo que es de verdad. Y hay algo más de verdad que nuestro propio barrio, nuestros vecinos, las tiendas, el día a día, los momentos mejores y peores. Eso es lo que la vida nos da todos los días y lo que más nos alimenta. Lo demás, al fin y al cabo, lo tenemos un poco más lejos y aunque es verdad que son tiempos complicados y que dicen que será un año, el 23, un poquito difícil, si le ponemos actitud, una sonrisa y buena onda, estoy seguro de que iremos y podremos con todo. Así os lo deseo,
que tengáis una Navidad maravillosa, que disfrutéis, que brindéis, que no os falte nada ni nadie, que tengáis salud y que lo más importante, que nos veamos siempre en sitios como este y rodeados de la gente que queremos y nos gusta. Me llevo los bombones, el champán y a Yasin. Hasta siempre, es que ricasco a todos, agur, gracias.